Bueno, la palabra para hoy es Mateo capítulo 28, desde el 16 hasta el 20. Mateo capítulo 28, desde el 16 al 20 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice que se bajó el volumen. Ahí, por favor, me informan si mejoró el volumen. Quizás ya solucionamos. José Enrique y Lucita, está muy bajito el volumen. ¿Por qué no le subes al totalizador acá? No, allá también. Nuevamente, miren a ver si mejoró. Y si no, tranquilos, aquí son un poquito más. Ya, gracias. José Enrique, ya, ¿cómo está todo? Para todos está mejor el sonido. Ok. Que de pronto está grabado sin un micrófono y cuando se coloca ese micrófono, entonces se baja porque no está adaptado para el micrófono que comienza en la transmisión. Bien, esto mucha gente le llama ahí la Gran Comisión. Entonces se ve como algo superficial. La semana pasada también hablábamos que cuando decimos el Padre Nuestro, entonces también está siempre diciendo santificado sea su nombre, y lo repetimos como loros, pero no entendemos qué es santificar el nombre. Por eso, entendiendo lo que el Señor quería decir, lo dijo después que Él enseñó a sus discípulos, que les dijo que ustedes no sean como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, porque los gentiles buscan todas estas cosas que pertenecen a la carne, es decir, buscan a Dios para pedirle, pero nosotros pedimos para que nos permita santificar su nombre. En otras palabras, se cambia de lugar, entre comillas, que el mandamiento no es que nosotros, digamos, estemos pidiendo dame, sino cómo hago para santificar tu nombre, en la prédica de la semana pasada. Pero ya que nosotros estamos pensando en santificar su nombre, ¿cómo vamos a santificar el nombre si no entendemos quién es Dios? Y es que Dios es uno. Y a nosotros nos acusan muchísimo por falta del conocimiento de tener tres dioses, que Dios es el Padre, que Dios también es Hijo y que Dios también es Espíritu Santo. Entonces cuando le piden no saben a quién pedir. Y eso ocurre en la tradición, y por eso es que nuestra mente, entre comillas, gentil o romana, que tenemos que tener todo como organizado y como entenderlo con la cabeza, antes de verlo con la cabeza, verlo con los ojos antes que entenderlo con el corazón. Por eso la Biblia dice que Dios preparó de antemano a los que le amamos para que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que le amamos. Entonces hay una llave que abre todo este conocimiento, este entendimiento, es el amor. El mandamiento, digámoslo así, o el resultado profético de lo que decía Moisés, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y ese amor es el que nos tiene acá. Por eso el gran mandamiento, que es antiguo, pero que para nosotros es nuevo, es este: amarnos los unos a los otros como Cristo nos lo enseñó. Aunque Él dijo que en esto conoceréis que son mis discípulos, en que tendréis amor los unos por los otros. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En ayudar a sacar, a liberar por la redención de Cristo, con la esperanza del mundo por venir. No hay otra forma de hablar de amor espiritualmente hablando, es
no dejando que las personas a quienes nosotros decimos que amamos se pierdan para el infierno. ¿Sí? Dígame, ¿qué otra forma la gente piensa que amar es regalarle cosas? O darle cosas, o abrazos, o besos. Eso no es amor. ¿Cuántas personas no hay que regalan carros, casas, todo lo que usted quiera, pero no tienen amor? ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la forma de sacar de su destino de muerte al que dicen amar. No encuentra, o sea, el amor es tan bajito que puede manifestar amor únicamente con las cosas que regala, o con los besos, o con las caricias, o repitiendo te amo. Pero nunca sale una palabra que le da esperanza, que le da vida, que lo saca de la ignorancia, lo libere de la ley del pecado y de la muerte, lo lleve a entender la redención que es por la sangre de Cristo, para tener la esperanza del mundo por venir. Eso es amor. Yo diría, a mí no me amen de otra manera. A mí no me demuestren amor diciéndome que le doy cosas, o no esperen de mí amor por lo que yo les doy, sino por el tiempo, la dedicación, la dedicación y el tiempo, más bien sería la dedicación y el tiempo que llevo yo adelante para que la persona, con la palabra, que no es mi palabra, que no es mi plan, que no es mi voluntad, sino la de Dios el Padre, para que nosotros entendamos a Dios, y esas palabras que Dios nos dio, quiere decir fe de Dios, nos saquen de esa ignorancia, de las tinieblas, hasta que nos sintamos redimidos por la sangre de Cristo, con la esperanza de vivir en un futuro donde Él está, porque Él dijo, yo me voy, y ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Pero a donde yo voy, ustedes no van a poder ir por ahora, irán después, pero ahora no. Entonces, cuando dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, está hablando de un lugar especial donde habría de ir nuestro espíritu transformado, que Cristo, aunque usted no lo vea, está hablando del amor tan grande que solamente se podrá experimentar el día de la salvación. Porque nosotros no comprendemos, porque no lo podemos vivir. No lo podemos vivir sino hasta el día de la redención, o sea, hasta el día de la salvación. Muchas personas que son creyentes o mueren como creyentes tampoco van a poder experimentar la salvación hasta que Cristo verdaderamente no los saque o los transforme. Entonces, uno de los grandes misterios que ha sido tapado, por decirlo de alguna manera, sí, tapado o oscurecido o hasta morbosamente mal interpretado, es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se entiende cómo funciona el Dios único, que Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos ha enviado. En el Antiguo Testamento nunca se escuchó hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso los muchachos de la estrella azul no piensan en eso. Ni les afecta que nosotros pensamos, antes todo lo contrario, dicen más idólatras son porque tienen 3 dioses y creen en Yeshua, entonces se burlan, se ríen pensando que Yeshua tiene papá, entonces claro, dicen que él es hijo de fornicación y que María era una tal por cual. Entonces la fe nuestra para ellos es una burla y a ellos les da risa. Pensamos que en el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba Jehová, nomás ya se ríen y dicen, déjenlos que crean en Yeshua, en Jehová o en Yahvé, y nosotros sigamos creyendo lo que nosotros nos ha enseñado miles de años, enseñando el nombre de Dios, que es uno que es el eterno, que también se manifiesta como Adón, ¿sí? O Adonai, Adón porque venía uno, o Adonai porque venían en grupo, los ángeles, ¿no? Entonces obviamente para ellos es desconocido ese tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues escuchan hablar a Dios, a Cristo del Padre, pues por eso lo mataron, porque él decía que Dios era mi Padre haciéndose igual a Dios. Por eso en la mente de ellos ni se les ocurre pensar en que Dios sea un Padre, y mucho menos de unos perdidos.
Entonces, en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 5, versículo 16, dice: por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, claro, cuando él decía que Dios es mi Padre, no solamente estaba, entienda la mente judía, ¿sí? Que no solamente blasfemaba diciendo que Dios era su propio Padre, sino que sea igual a Él. Entonces había dos dioses, el Hijo de Dios y Él. Pero lo que no comprendían es que ellos son uno. ¿Y dónde son uno? Por el nombre. Ahora, ¿cómo iban a entender Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Acaso los necesitaban dibujar como un dibujo para poderlo entender? No. Ellos no necesitaban que les dibujara como un dibujo como ese Dios. Porque para ellos esto también era idolatría. ¿Me regalas un poquito más? Porque para ellos era idolatría también. Gracias. Entonces, no era que para entender a Dios hay que dibujarlo como los romanos o como los gentiles, que piensan que dibujando como creen que es Dios, pueden hacer una imagen y adorarlo como Dios. Y nosotros sí necesitábamos, entre comillas, porque era la forma de pensar romana o gentil, de que Dios tenga un nombre y una figura, una imagen. Gracias. Pero Dios ni mostraba imagen ni tenía nombre, porque Dios no necesita un nombre como nosotros, que necesitamos el nombre de Carlos o Jacinto, el que sea, el nombre que sea para identificarlo por un nombre. Dios no necesita tener un nombre. Dios lo que necesita es manifestarse en el mundo. Cuando Dios se manifiesta en el mundo es donde nosotros lo conocemos por un nombre. ¿Me llevan? Digámoslo así, Dios se da a conocer para que le reconozcamos como un Dios que tiene nombre, cuando lo ve, para que nosotros comprendiéramos que Él es uno. ¿Cómo les digo yo esto? Para que la humanidad entienda que Dios es uno por el nombre, necesita que los tres sean exactamente igual: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, claro, el Padre es el que tiene como la planificación, y el Hijo es el que lo va a ejecutar, y el Espíritu Santo va a ser el testigo de todo esto. Pero los tres son uno. Son uno por el nombre, porque el nombre, la humanidad debería estar estimulada. Por eso nosotros la semana pasada hablamos de santificar el nombre. Debería estimularse a creer en el único Dios de acuerdo a las obras. Porque Dios es Dios verdadero y viviente si vemos las obras. Si lo vemos actuando como dice que es Dios. Y entonces Jesucristo decía: pues mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Entonces uno se da cuenta que es de acuerdo a las obras. Que si el Padre planeó salvación, ¿quién es el Salvador? Puntualmente, como el Hijo lo ejecutó, puntualmente, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, el Hijo se manifestó como Salvador. Puntualmente, o sea, no vemos equivocación en la Biblia, sino coherencia y resultados de que todo lo que Cristo hizo era conforme todo lo que estaba escrito. Si todo fue conforme estaba escrito, entonces el que es consciente de esto, el que participa de esa conciencia y guarda la fe que Dios nos quiere dar, la preserva, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, esto ya se hubiera perdido. Sin el Hijo, no se hubiera ejecutado. Y sin el Padre, no tendríamos nosotros solución a nuestros problemas. ¿Me están llevando?
No fue el Padre quien hizo la gracia, el que dio, perdón. No es el Padre quien ejecutó para que tuviéramos gracia. No, fue el Hijo. El Hijo, o sea, el Hijo comprende el pensamiento del Padre. Entonces me dijo, a mí el Padre no me ha dejado solo, no se preocupen. Yo estoy haciendo lo que el Padre me dice porque Él hace todo, como tienen que ser uno en todo. Si son salvación, los tres tienen que ver con la salvación. ¿Quién más puede tener salvación? Sino solamente Dios. El Hijo no podía ser salvador suelto, como que no, pues el Padre me mandó esto, pero los voy a salvar. No. Y el Hijo no podía salvar sin la bendición del Padre, es decir, sin que el Padre le hubiera dicho, haga esto, ¿sí? Hágalo, como mandamiento. Entonces Cristo dijo, no, mire, yo este mandamiento recibe del Padre. Tengo potestad de poner mi vida y de volver a tomar. O sea, Él sí tenía planeado, pero cuando recibe el mandamiento del Padre ya no se convierte en su pensamiento, sino en su obediencia a la voluntad del Padre, de lo cual el Espíritu Santo es testigo para que nosotros podamos comprender que son tres moviéndose hacia la misma dirección, como un solo Dios, como el único Dios que hace maravillas, como lo decía el Salmo. ¿Sí? Usted lee el Salmo y ¿de qué está hablando? Del único Dios que hace maravillas, que también es Rey, que también es soberano, que está puesto sobre. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Dios, entre comillas, trino, que planea y que ejecuta al Rey, y que el Espíritu Santo muestra las maravillas que Él hace para que muestre verdaderamente que es un hijo de Dios o que tiene el plan de Dios. Entonces, cuando se manifestó el Hijo, pues obviamente, imagínate, los discípulos de Cristo llegar a que esto les quepa en la cabeza. Es que siendo judíos, que les quepa en la cabeza, y Pedro llegar a decir, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, que dice el capítulo 72 y muchos salmos, no solamente ese, sino así como que ese salmo, que tú eres el Rey que muestra poder y maravillas y todo esto. No, tú eres el Cristo. Cuando él preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es por lo cual ellos lo mataban. ¿Cómo así que usted es hijo de Dios? ¿Usted es el ser igual a Dios? Es que la fe de Pedro, la revelación que Pedro tiene es que son uno. Pero él sabe que esto no vino porque era inteligente, como yo no es que sea inteligente, sino que entiende. ¿Y por qué lo entiendo? ¿Y por qué lo entiende usted? Porque el Espíritu Santo le ayuda para entender. Y si es el Espíritu Santo que le ayuda a entender, ¿quién se llama salvación? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, si le enseña salvación, es porque está de acuerdo con lo que el Hijo hizo y con lo que el Padre planeó, que es efectivamente Yeshua. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo es Yeshua, el Padre es Yeshua y el Hijo es Yeshua. Los tres están en la posición Yeshua, ¿sí? Como cuando usted coge una caja fuerte y la combinación es perfecta, tan perfecta que ¡pac! Abre. Cuando uno pone y ve la coincidencia total que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno como entonces como si uno dijera, ¡ay, aleluya! En vez de decir aleluya, dice Yeshua, salvación. Encontré salvación. Tan pronto esa clave entra, le permite a usted abrir la puerta. Cuando usted recibe ese nombre, cuando entiende ese nombre, que es el nombre del Padre que le dio al Hijo, y que el Espíritu Santo nos lo enseña y nos educa, esa combinación hace que se abra una puerta espiritual muy grande, por el cual usted vive en su corazón pensando, ¿cómo santifico? Es decir, ¿cómo enseño ese nombre? ¿Cómo hago yo para enseñarlo? ¿Cómo hago para que esta combinación, vaya usted, díctale una combinación de una clave
de caja fuerte a otra persona, 25 a la derecha. Y bueno, si usted le dijera que ahí tiene un tesoro que está lleno de diamantes, que le va a dar la clave y tan pronto entre la clave, si se acuerda de la clave, entra. Entonces usted, bueno, 25 a la izquierda, 40 a la derecha, luego baja otra vez a la izquierda, luego marca el número, y luego izquierda, sí, como 5. Entonces uno haría todo lo posible porque uno sabe que encuentra diamantes y encuentra plata. Pero como le dicen que es encontrar a Cristo, entonces pierde motivación, porque no sabe que verdaderamente esa combinación lo lleva a la vida eterna. A través de la combinación, la clave es la combinación de las letras que producen un nombre. Entonces Yeshua, uno coloca Y, luego Shu, luego sí, y hace esa combinación, entiende la primera, aplica la segunda, salvación, sanidad, vida, luz. Entonces uno dice, uy, no, entonces sí, Él es esto. Y se coincide perfectamente, porque la gente quiere creer en Dios y quiere creer que Dios es el que salva, como ellos efectivamente lo creían. Pero la combinación no les ajustó cuando dijeron, Él es. Ahí de, ay, no, eso no es 25 a la derecha. Eso debe ser cualquier otra cosa menos donde Él dice. Ay, maten lo que está diciendo las mentiras. Ni siquiera se tomaron la molestia, sino solamente los de Tesalónica, los de Berea, se tomaron la molestia de demorarse un poquitico y mirar si lo que se les decía coincidía con lo que decían las Escrituras. Pero es que le dieron la clave en las Escrituras. Cristo le dijo que como está escrito, como está escrito. Entonces, no les dijo que se memorizaran la clave, sino que atendieran las señales para que esas señales maravillosas que Cristo hizo, era la combinación perfecta para poder ver en Cristo la salvación, la sanidad, la luz, la vida y muchas otras cosas más que pertenecen solamente a la deidad. Solamente. Para muchos el nombre de Yeshua no es importante, para muchos el primer día de la semana, ay, sí, no, hay para misa, no, ay, no, pero primero lo primero, vamos a saludar a la familia, ay, es que vinieron mis abuelos, vinieron mis nietos. Vi ayer un video que le decían que no lleguen tan temprano a la casa, cuiden a sus hijos para que no salten en la cama sin quitarse los zapatos. Y por favor que no se burlen del forro de la lavadora, de la licuadora, y 50 cosas más que llegan a hacer los niños. El día de la madre llevan a todos los muchachitos y les ponen más dolor de cabeza, como que les dicen, ay, no, mejor váyanse acá, porque van a visitarla, pero ni siquiera que pase un buen día ni un feliz día, sino a llevarle más problemas. Entonces nosotros, cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos es para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Y no tenemos necesidad de visitar a Dios cada domingo para decirle que lo amamos, sino para mostrar nuestra fidelidad. Aquí estoy todavía, no te estoy esperando, y fuera de eso estoy trabajando, y fuera de eso quisiera santificar tu nombre. Lo que pasa es que santificar el nombre lo haríamos nosotros cuando comprendamos que es lo que Dios más ama. Escúchame, es lo que más ama, ¿sí o no? Uno pensará que lo que más ama a Dios, ¿qué es? ¿Al hombre? No. Él ama a su nombre. Por eso se lo dio al Hijo como un estímulo. Por eso el Hijo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua se doblen todas rodillas de los que están en el cielo y en la tierra. Y toda lengua confiese que Él es Adón. Porque es su herencia. ¿Usted se imagina que usted para reclamar una herencia necesita el nombre? ¿No sabía? Es que usted no puede reclamar, oiga, venga, que usted, todo esto era de mi papá. ¿Quién es su papá? Fulano. No, señor. Eso no es suyo. Usted está inventando eso. ¿Qué el nombre de Jehová? No, que Jehová ni que nada. ¿El nombre del Padre Dios es Jehová? Mucha gente piensa que sí. Y el nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es una palomita. Y con eso se perdió la clave. Y en cambio, si hay un sitio por allá que le llaman conclave, pero solamente hacen así. Y le dejan ver a usted
el dulce, le entregan el dulce para que usted lo anhele y se vuelve eso como algo tan místico y llama tanto la atención. Ellos son unos especialistas en marketing. ¿Usted no lo cree? ¿Usted cree que eso del humo blanco y el humo negro qué es? Que todo el mundo esté a la expectativa de si sale humo negro, ay, no ha salido el Amemos, ay no. Eso es puro marketing. Puro marketing. Diga usted a cualquier creador de contenido, ¿cómo haría usted una cuestión para que dé resultado? ¿Expectativa? Ay, salió el blanco, amemos papá, y o sea, en todo el mundo. Pero eso tiene un significado espiritualmente hablando profundo, distractor. Es como el cascabel de la serpiente que distrae a todo el mundo para que crea misticismo. Y la verdad, ¿usted cree que Cristo vino a este mundo para establecer una denominación, una fundación cargada de oro, con vestidos ostentosos como uno los ve? Que eso no se pueden ni tocar ni nada. Y hay mucha gente que piensa que si no tiene todo ese ostentación, si no se ostenta tanto, y si la cosa esta no es grande y está teñida de oro, entonces no es la iglesia. Hacen creer al mundo, porque vuelvo y le digo, porque eso es marketing. Porque ¿usted qué dice? Vamos a ver una iglesia así como acá, que tiene un fondo con piedras, un pastor si acaso con su corbata, hablando de Yeshua, para que entienda el nombre. ¿Cuál de los dos tiene más amor? En verdad se los digo. Yo no es que me estoy echando salsa por encima como para endulzarles el oído, pero ¿qué verdaderamente para Dios es más importante? ¿Que sea grande y llena de oro? ¿Y llena de gente así que camina como si fueran soldados? Como lo son. De un color de ruanas, así de colores. Ay, eso que ustedes no conocen otras denominaciones de la misma, ¿cómo dijera yo? Casi el mismo pensamiento. Sí, corriente, ideología, que son de Inglaterra, donde llevan a su señor como si fuera el rey. O sea, tienen uno que dicen que es el rey, que está como una estatua, con un cetro, pero con sangre, ¿sí? Y luego sacan a uno que se mueve y lo levantan como entre 20 y él sale haciendo así. Entonces, ese está muerto y usted está vivo. ¿A quién van a adorar? ¿Al que cargan muerto o al que cargan vivo? ¿A quién escuchan? ¿Al que cargan muerto? Claro, y al otro los llenan de joyas y de colores y toda esa vaina. Todo el mundo, ¡ay, llegó! Somos bautistas. Pero dígame, ¿dónde está el amor que Cristo dijo que tenía que tener? Ámense los unos como yo los he amado. Si no nos da a conocer el nombre del Padre que nos trajo el Hijo y que heredamos por el Espíritu Santo, ahí no hay nada. Esto no necesita marketing, se necesita amor. Enseñar esto necesita un corazón que tenga amor por las almas, y estos 2000 años está, yo no sé si decirlo, más bien teñido de la sangre de mártires que defendemos esta fe, y que en el último tiempo va a empeorar en la persecución, porque lo que viene es la unificación de todas las religiones en una sola, como lo hizo en su tiempo Constantino, para que nosotros creamos no lo que nosotros queremos creer, sino que nosotros creamos lo que vamos a creer de aquí en adelante, porque van a hacer una religión nueva, pero sin Dios, sin temor, sin valores. Usted lo mira, eso de que dejó sembrado este señor que se acabó de partir, que había que dar la bendición a estas relaciones que Cristo mismo dijo que no eran, que eran abominación, que la misma Biblia dice que es una abominación, pero él dice que hay que dar la bendición, porque eso es el amor. Hay que dejar que todo el mundo se ame. Por eso digo que es que el amor no es los besos, el amor no es las caricias, el amor verdaderamente es sacar de la ignorancia a la gente. Pero como es más fácil engañar que ser engañado, y engañar con lo que los pierden y con lo que la carne desea y la pasión de la carne
jala, obviamente es más fácil decirle que no, usted puede hacer eso, no va a pasar nada. Lo importante es que usted se ame, Cristo, ámense los unos a los otros y ya, ámense usted. Bueno. Pero Cristo nos vino a revelar al Padre, ¿sí o no? Porque Él dijo, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Entonces, yo digo, entonces, ¿para qué se ponía Él a hablar del Padre que en ese momento nadie ni se imaginaba? ¿Ah? ¿Y cómo lo entendieron los discípulos? ¿Y por qué les causó la muerte? Pues porque entendieron que el amor de Dios, o sea, que el Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros leemos la Biblia y tampoco lo entendemos. Yo he leído la Biblia no sé cuántas veces y no hasta mucho de tiempo fue que yo entendí. O sea, yo sabía que es uno, pero para mí eso meterlo en la cabeza es muy difícil. Porque nosotros pensamos que tenemos que entenderlo con nuestra mente. Y no hay que entenderlo con la mente, hay que aceptarlo en el corazón. Eso es una cuestión que entra al corazón como una luz y eso sí abre ¿cómo dijera yo? Abre es como la clave para poder abrir la puerta donde están encerrados los secretos más grandes del mundo, espiritualmente hablando. Los secretos más grandes de Dios es entender precisamente la Trinidad. Cuando Cristo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora todavía hay iglesias que son cristianas que todavía cuando bautizan, los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no pueden, ellos no, extrañamente, usted le dice, pero pues bautícelos en el nombre de Yeshua. Ni siquiera eso. Los que hemos venido entendiendo, bautizamos en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero cuando uno dice Yeshua, uno tiene que entender por qué Yeshua. Eso estaba en 19, creo que es. Hechos capítulo 19. Yo tenía 3 versículos, de pronto los estoy dejando que el Señor me ayude. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Éfeso y hallaron a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo se maravilló diciendo, no. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. ¿Y cuántos no hay que están siendo bautizados con el bautismo de Juan? Pero cientos. Mire, yo fui testigo de eso. Hoy en día, 2000 años después, ¿será que no pasa lo mismo? Dijo Pablo, Juan bautizó con agua, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. Ahí dice, no me lo estoy inventando. Léalo usted en el versículo 5 del capítulo 19 de Juan. De Hechos, perdón. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. De Yeshua. ¿Para qué? Porque entendió la combinación de lo que son los nombres, que en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay salud, en ese nombre hay luz, en ese nombre hay vida, porque son lo que ellos traen. O sea, lo que el Padre quiere es que traigamos salvación. Es decir, después de entender esto, ellos dijeron, sí, ya entendí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí o no? No importa, Padre, con el pan de cada día yo viviría con tal de santificar tu nombre. Y yo sé que voy a tener enemigos y me van a echar, pero sabe que guárdame del maligno. Porque la prioridad es santificado sea tu nombre. Aunque Cristo dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Pablo, ¿por qué mandó bautizar el nombre de Yeshua? Que antes yo decía, bautícelos en el nombre de Jesús, está bien. Yo digo una cosa,
para que ustedes se quiten el prejuicio de lo que yo no quiero formar en ustedes. Cuando estoy diciendo que se bautícelos en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua, por un lado, qué bueno que digan Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos con esto en lo que ellos despreciaron. Y aunque se burlaban, sí, entonces es el nombre de Jesús, entonces es Yeshua, y ya. ¿Sí? O sea, por eso digo, no le importe entender o decir, ay Señor, ¿será que sigo diciendo Yeshua? O le digo Jesús. Dígale Jesús si quiere para estar, no entre comillas, de acuerdo en la burla que le estaban preparando a Cristo porque Él se llama ese nombre, sino hágalo para decir, sí, cómo no, sí, Jesús de Nazaret, Jesús. Sí, como respuesta a la burla de ellos, usted búrlese de ellos diciendo que usted cree en el que ellos se burlaron, del que ellos se burlaron. Usted también al decirle sí, yo creo en Jesús, en ese que ustedes le dicen que no es Yeshua, sino Jesús, Yeshua, y en el nombre de Yeshua, de Jesús, se hacen estas maravillas. Para que más les duela, digo yo, por su desatino. Pero es muy importante entender Yeshua. ¿Ya? Si les cuesta dificultar decir Yeshua, si no quieren llamarla Yeshua, no sé. Pero yo les digo, no se acobarden en cuanto al nombre de Yeshua. Porque allí Pablo dijo, bautícelos en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos los hombres. 12. Mira, yo pienso que a veces el resultado de la llegada del Espíritu Santo no es solamente porque uno cree, sino porque uno acepta ese nombre, que es el nombre del Padre, que usted se bautiza en ese nombre para permanecer en él, y que el Espíritu Santo le permite introducirse en el mundo de Dios a través de ese nombre, porque es una clave verdaderamente. Hay unos que le llaman cónclave y resulta que ahorita se llaman león. Nosotros nos metimos en esa clave, entra llamándose Danilo y sale llamándose Yeshua. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy en Yeshua, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Entonces cuando usted entra al agua se llama Sutano, y cuando sale el agua, ¿cómo se llama? Yeshua. Dice, no, ay, usted, yo voy a ser Yeshua. ¿Le parece raro? Entonces tampoco llame a Dios Padre, ni tampoco tendrá amor como el de Cristo, ni la mente de Cristo. Y esto por la inyección, entre comillas, del Espíritu Santo que entra a mi espíritu para que yo pueda tener la mente, el pensamiento y todo lo de Cristo. Por eso santifico ese nombre. O sea, no lo tomo como cualquier nombre, ese nombre nos santifica. En 2 Corintios capítulo 13, 2 Corintios. No sé cuánto llevamos, Juli. 2 Corintios capítulo 13, en el versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo. Fíjese cómo operaron en su momento de acuerdo a su rol para ser el único Dios, Yeshua, cómo operan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre que yo termino, siempre digo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, ¿sí?, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea con todos los que ¿Qué quiere decir? Lo que en su momento cada uno hace para salvarnos, para sacarnos, liberarnos, redimirnos y tomarnos para sí, es la obra de Dios. Es obra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el único que pudo derramar la sangre? ¿El Padre? No, pero sin embargo está de acuerdo con el Hijo, con el Padre, porque Cristo le dijo: Padre, en tus manos encargo mi espíritu.
O sea que el derramamiento de la sangre es plan de Dios, el Padre, en favor nuestro, pero que ejecutó el Hijo. Eso se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero como se tienen que coincidir los tres en algún momento, en algún punto, tenemos que entender que son uno por el nombre. Uno son el nombre cuando yo digo la gracia del Señor Jesucristo es tal cual, porque el Espíritu Santo es testigo de todo esto. El amor de Dios, porque detrás de la muerte de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces se coinciden, ¿no? La gracia de Cristo y el amor de Dios. O sea que la sangre de Cristo es la forma, la expresión del amor de Dios. Que Cristo por gracia lo está haciendo. Por eso son uno, ¿sí? Y luego dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Está diciendo que los tres son uno. ¿Me están llevando? Ahí no está diciendo que son tres, sino que son uno. El amor del Padre es uno, pero manifestado por el derramamiento de la gracia por la sangre de Cristo. Y el amor de Cristo es verdadero cuando en nosotros se cumple el amor. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que tendréis amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos trajo ese amor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la misma esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir, santificamos, ¿sí? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Quién se va a avergonzar? Sino antes todo lo contrario, va a santificar. El antónimo de vergüenza es santificar. ¿Por qué? Porque cuando usted no le da vergüenza, pues usted santifica. Si usted se avergüenza, usted trata al nombre como cualquier otro nombre. Pero si usted en verdad entendió esto, entonces no se avergüenza del nombre de Yeshua, entonces usted lo santifica diciendo, no, es que fue Yeshua. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Sabe qué es el único que puede hacer que usted no le dé vergüenza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, antes todo lo contrario, impulsa para que usted dé fe de lo que usted ha creído. Por eso dice, y la guía del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía. Si nos toca nuestra propia vida para santificar ese nombre, no nos dé vergüenza. Porque el nombre es uno y el nombre los identifica como el único Dios. Dios no necesitaba tener el nombre de cualquiera, ni de Carlos, ni de Pedro, ni de ninguno de esos nombres, sino que lo que estimula el nombre de la salvación, todos están de acuerdo. Sanidad, todos están de acuerdo. Luz, todos están de acuerdo. Vida, es que uno no puede sacar a ninguno de la ecuación, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, y mucho menos al Padre. Por eso el apóstol Pablo cansa de decir eso. Primera de Pedro, que no era Pablo que escribió casi todo el Nuevo Testamento, sino Pedro, lo dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1. Yo les dije que el Nuevo Testamento está escrito para los discípulos o para los creyentes, por lo que yo entiendo y leo, que no está escrito para el incrédulo, sino que nosotros los que éramos incrédulos, al estar leyendo, el mismo Espíritu Santo nos ayuda y ¿cómo dijera yo? Nos emancipa, nos libera para que entremos en este camino, en esta corriente en el cual entre más andamos y permanecemos, nos vamos como untando de la unción, ¿sí? por decirlo de alguna manera. ¿Cómo entiende la Trinidad Pedro? Vamos a leer Primera de Pedro, con eso terminamos, en el versículo 1 y 2. El primero no es tanto, sino cómo le escribe él a la iglesia. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presciencia, no es según la presencia, sino según la presciencia de Dios,
O sea, la ciencia de Dios que estaba preparada desde antes, la presciencia, antes de toda la ciencia. Porque Dios es el Dios de toda la ciencia. De Dios Padre en santificación del Espíritu. Mire cómo habla del Espíritu, usted analícela y encuentre la Trinidad ahí. De Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Yeshua. Y el resultado es, gracia y paz sean multiplicadas o sean multiplicadas. Nuestro Dios obrando en favor de los que están dispersos y que por favor sostengan. ¿Por qué? Porque han sido elegidos según la ciencia de antes por Dios Padre. Ahí está hablando de la Trinidad del Padre, en santificación del Espíritu, porque el Espíritu Santo lo santifica, lo aparta a uno para el ministerio, y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda para obedecer y ser rociados. Obedecer quiere decir para poder aceptar nuestro pecado, nuestro desvío, y entonces ahí es donde el Espíritu Santo dice, ahí aceptó que es pecado, ahí está dispuesta la sangre de Cristo, porque Dios no vino a juzgar ni a condenar, sino a salvar, y el Espíritu Santo está haciendo una obra preciosa, según lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Oremos para que el Señor nos ayude a entender también un poco más, a que tengamos sabiduría. Ahí está, no sé qué le pasó, se paró quizás. Oremos. Padre, te damos gracias por el amor tan grande que tú nos has dado, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, para manifestar el amor por todos nosotros. Te damos gracias también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión, la guía y la dirección del Espíritu Santo, por todo lo que día a día nos pasa para que cada vez te entendamos y cada vez nos acerquemos más a ti y perdamos el miedo a tu nombre y a santificar tu nombre, sino que cada día tú nos apoyes para que nosotros, al santificar ese nombre, recibamos todo el apoyo tuyo, que tú dijiste que todo potestad te ha sido dado en el cielo y en la tierra, y que podíamos ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre tuyo, que es el nombre del Padre, que nos trajo el Hijo, nos lo reveló el Hijo, que es Dios viviente, y que el Espíritu Santo nos recuerda para poder permanecer en Él. Bendice nuestro espíritu para que tengamos esa felicidad de ser herederos de tu nombre y de santificarlo para siempre. Amén. Amén. Mira cuánto es. Ok, gracias. Vamos a cantar tu llamado. Espero que no se les haya caído la señal. Señor.
de ahora en adelante, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que comprenden que Dios es uno en su nombre y que vivimos para santificarlo para siempre. Amén. Amén. Amén.